El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús a un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose Jesús, le dijo: Maestro, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se lo puede quitar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Poder de Dios. Enciéndenos en tu fuego el amor, oh Espíritu que vienes de lo alto. Llénanos de Dios. Oh Espíritu, oh
sellamos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. Podemos resumir la palabra en dos aspectos importantes. Ninguno puede estar separado del otro. El primer aspecto que resalta en las lecturas es la escucha. La expresión que usaban en el Antiguo Testamento era Shema, escucha. Y la segunda es el servicio. La primera está basada en el primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Abraham escuchó desde su tierra pagana la llamada del Señor. Y no solamente escuchó, sino que obedeció. Porque en el marco bíblico, la escucha implica obediencia. No basta escuchar. Tengo que llegar a la obediencia, a poner en práctica lo que se me está diciendo. Por eso Abraham es el prototipo, el padre de la fe. Porque escuchó y obedeció. Yo me pregunto, si este mundo escuchara la palabra de Dios, ¿cómo sería? ¿No se han cuestionado eso? Si este mundo de verdad escuchara todo lo que está aquí, que vuelvo a repetir, no es oír como quien escucha una noticia, porque hay tantas noticias que inquietan y quitan la paz, sino una noticia que te da paz. Por eso que en el Evangelio lo veremos, por qué Jesús reprocha a Marta, no porque sea mala servidora, no, sino porque no se fundamenta en lo primero, en escuchar. Queridos hermanos, el relato del Génesis, donde nos narra esa experiencia de Abraham, recuerden que Dios le había dado una promesa que iba a hacer de Abraham un pueblo numeroso, pero que ese pueblo numeroso tendría que partir de su estirpe, es decir, de un hijo que le engendraría. Y Dios se le presenta de una manera misteriosa. La teofanía, la manifestación, se da con ¿cuántas personas? 3 personas. ¿No le sugiere eso algo? Si podía venir uno. ¿No le sugiere algo? La Trinidad. Es una visión profética de ese Dios que curiosamente, cuando mencionamos a Abraham como prototipo de la fe, no solamente de los judíos, Abraham también es padre de la fe de los islamistas o musulmanes, y también de nosotros. La única diferencia que nosotros sí reconocemos, a diferencia de los judíos y los musulmanes, que nuestro Dios es un Dios uno y trino, 1 y 3, persona distinta. Y le habla y le dice a Abraham, por tu escucha, porque está escuchando a Dios como ustedes están escuchando, pero no solamente escuchar, sino obedecer. Dios da una promesa. ¿Qué le promete? El próximo año, a esta fecha, van a ser papá. Fíjense, si usted estudia los textos, se va a dar cuenta que Abraham le creyó a Dios. Y le creyó tan fielmente contra todo lo que es imposible humanamente hablando, pero cumplió Dios. Esto es lo que nosotros necesitamos. Miren, hermanos, no hay nada que Dios prometa que no cumpla. Nosotros fallamos en nuestras promesas, Dios nunca. Por eso dice la Escritura, Dios no es hombre para mentir. Cuando Él dice algo, lo va a hacer. Yo puedo dar testimonio de eso. Y de verdad, yo creo firmemente que Dios cumple no importa cuántos años pasen, Él lo hace a su hora, pero lo hace. ¿Sí? Entonces, en ese contexto de la escucha y de la fe, porque la escucha implica un acto de fe. Recuerden que Abraham sale de su seguridad. Él era de Ur, una tierra pagana, y de allá sale obedeciendo a Dios sin saber dónde iba, pero creyéndole siempre a Dios. Cuando nosotros salimos
siempre estamos garantizando lugares, dónde voy a ir, dónde me voy a hospedar, dónde voy a comer. Todo lo planificamos y no es que sea malo. Pero a Dios le encanta más los actos de confianza. Aunque tú no sepas dónde vas a dormir, qué vas a comer, con qué te vas a vestir, con qué. Acabamos de venir una peregrinación. Y si yo les contara cada cosa que hemos vivido, por la mano de Dios, yo le decía a las hermanas, y no lo digo por jactancia, sino porque cuando tú te dejas llevar, Dios te abre puertas donde tú menos piensas. ¿Sabes lo difícil que es en el verano? Uno diría, bueno, en el invierno uno tiene la posibilidad de poder celebrar en la capilla de la aparición de la Virgen en Lourdes. Pero en pleno verano, eso es cosa humanamente imposible. Y más cuando tú ni siquiera tienes reserva. Pero cuando tú le crees a Dios, de un día para otro, el Señor nos dio esa dicha de poder presidir en el lugar de la aparición de Nuestra Señora de Lourdes. Esas son las obras de Dios, entre otras que pudiera contar, pero yo no vengo a hablar de esas cosas ahora, sino de la palabra, para decirle la importancia que es obedecer a Dios, aunque humanamente todo te parezca imposible. Porque a Dios le encantan los actos de fe. A Dios le gusta cuando tú le obedeces. Si escuchan mi voz, no endurezcan el corazón. Ese es uno de los reproches que Dios le hace al pueblo de Israel. Siguiendo esa dinámica, llegamos al Evangelio. Y en el Evangelio, Jesús otra vez, no olviden que Jesús es hombre Dios o Dios hombre. Y como Dios hombre, siempre está enseñando. La Escritura nos narra este pasaje hermosísimo de las dos hermanas, Marta y María. Aquí no se trata de hacer comparación, quién es más buena, quién no se trata de eso, sino de complementar. Y para complementar, las dos cosas son necesarias, pero más necesaria o primaria es la escucha. Si nosotros los católicos que venimos a misa habitualmente o cada domingo escuchamos y obedecemos, vamos a ser gratos a Dios. Porque hay tantas cosas que Dios nos dice en su palabra, pero la oímos, pero no la obedecemos. Dios le gusta la obediencia a la palabra. Y por eso cuando Jesús está hablando, María, recuerden que María venía de una vida muy disipada. Y esto es bueno para los que de alguna manera han llevado una vida de pecado, de promiscuidad, de doblez, de lo que sea, porque todos somos pecadores. Pero qué bonito cuando un pecador, por grande que sea el pecado, se decide a escuchar a Dios. Y dejar que esa palabra toque, penetre, renueve tu vida. Y dice, aunque tu padre y tu madre te puedan abandonar, yo no te voy a olvidar, yo no te voy a olvidar ni abandonar. Ese es el Dios que hace historia contigo y conmigo. Ese es el Dios que quiere la salvación de todos. Pero tengo que escucharle y obedecer, dejarme amar, dejarme perdonar. ¿Qué es lo que quiere de cada uno de nosotros? Que nos dejemos perdonar por su misericordia. Y María experimentó esta gracia. Entonces, ¿qué pasa cuando un alma se dispone no solamente a escuchar, sino a abandonarse en Dios? ¿Saben qué queda en el alma? Una canción dice así: mientras más te conozco, quiero saber más de ti. ¿Cómo se llama esto? El alma queda flechada. No se cansa de escuchar la voz de Dios, porque queda enamorada. Para mí es una alegría, no importa cuántas misas tenga que celebrar y cuántas cosas. Cuando tú vives la palabra de Dios, cuando tú te dejas tocar por esa palabra, Dios no cansa ni descansa en tu corazón. No importa, porque estás enamorado, porque vibras por la palabra. Y es lo que Dios quiere, que nosotros nos enamoremos de su palabra. Y yo les insisto una y otra vez cada domingo, como un disco rayado, aprender a enamorarse de la palabra de Dios. Porque esa palabra tiene poder para sanar, liberar y cumplir lo que dice. Cuando tú le crees a la palabra, esa palabra toca tu corazón. Porque una palabra que al mismo tiempo es persona. No lo olviden. Cuando Dios se revela,
ya incluso por eso dice, Abraham me vio. Abraham vio a Jesús. Todavía el verbo no se había encargado, pero para Dios, claro que esto había que entender el término tiempo y espacio que no existe para Dios, pero se revela en la ciudad de Mambré. Y tuvo esa experiencia y escuchó la voz de Dios y obedeció a Dios. Si obedeciéramos a Dios a través de la escucha. Entonces, miren, ese es lo primero. Acuérdense que María, y podríamos decirlo así, en términos de la reflexión bíblica, llevó una vida más relajada y más disoluta que su hermana. Sin embargo, la hermana vivía con ansiedad. Vivía siempre nerviosa, estresada, como hay tanta gente estresada. ¿Y qué hace el estrés? Te quita la paz. Ay, esto, y el otro, y el otro, y aquí por allá, hasta que, viendo a su hermana toda embobada y escuchando. ¿Ah? Escuchando a Jesús, como que le dio rabia, como que le fastidió. ¿Y no te importa que mi hermana me eche una mano? ¿Cómo que no le va a importar? Pero lo primero, y no es que uno esté ausentándose del servicio, no, es que el auténtico servicio pasa por una escucha. Esta mañana, en la misa que celebraba el cuerpo de bomberos, le decía, miren, ¿por qué los coloneses amamos tanto a los bomberos? ¿Qué tiene idea? A ver, ¿por qué desde niño nos ha gustado siempre los bomberos? ¿Solo por marchar? ¿Ah? El servicio. Ayer estaba haciendo historia de lo que ha sido el cuerpo de bomberos, incluso más viejo que la separación del Istmo de Panamá de Colombia. Más viejo. 122 años de historia. Y desde que se fundó el cuerpo de bomberos, fue al servicio de la comunidad. Si nosotros hacemos una radiografía de todo lo que en estos 122 años, no acabaríamos el día. Pero yo nada más les pongo, porque eso fue parte del resumen en mi invocación ayer, que todas esas realidades que Colón ha vivido, sobre todo los grandes incendios, ahí ha estado el cuerpo de bomberos de Colón. Cuando esta ciudad estuvo a punto prácticamente de desaparecer, ahí estaba el cuerpo de bomberos de Colón. En estos días escuché una noticia, por ejemplo, de el monumento que quieren hacer al primer hecho terrorista de aviación vivido en Panamá, el avión de alas. Yo recuerdo, las hermanas no me darán mentir, estábamos celebrando misa, no sé cuántos años era de eso, como unos 22, 23 años, no sé cuánto, 25, miren, 25, yo no digo, pero sí recuerdo que estábamos celebrando misa cuando escuché, fue tan impactante que tembló el techo de la casa Belén, tembló, todos quedamos, ¿qué pasó? Apenas terminé la misa, ya escuchaba los bomberos, como ya era capellán en aquel entonces, después de que de ser un tiempo, salí corriendo a encontrarme los primeros que llegamos allí en Santa Rita arriba, el personal de bomberos de Colón. Entonces eso marca una historia de una institución que ha estado. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando yo pienso en lo que es, por ejemplo, el benemérito cuerpo, benemérito, es decir, buen mérito, está muy relacionado al servicio, lo que es la compasión, por ejemplo, la misericordia. Cuando, y yo enfatizaba esto, cuando tú tienes un corazón que ha escuchado, ¿qué significa servir? ¿Qué significa darte? Entonces tú no te pones ningún límite. Hemos conocido hermanos, tenemos familiares incluso que han muerto en el servicio, en la entrega generosa, ¿no? Entonces, como dice Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los suyos. El sacrificar en una institución donde es por el otro, porque necesitamos. Entonces, yo tengo plenamente convicción de que un bombero que se sacrifica, y hablo como miembro de la institución, a pesar de que más allá todavía por mi condición de sacerdote, está dando la vida. Y dar la vida es recompensa segura de ver el rostro de Dios. En otro sentido,
¿qué significa la vida cristiana? ¿Qué significa? Dos cosas: escuchar y servir. Como decía Madre Teresa, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por lo cual la vida se resume en un servicio, pero un servicio que en nuestra condición de creyente se fundamenta en la escucha. Escucho para servir, indistintamente de lo que tú hayas vivido en tu pasado, porque esto es algo que tenemos que manejar muy bien. La gente es muy cruel. Esta madrugada me despertaron con una noticia que después resulta que ha sido falsa. Que mi amigo, Papito, ya lo habían matado. Oye, la gente es terrible. Papito Campo, profesor. Entonces, ¿por qué somos así? Y más cuando no hay algo comprobado. O sea, que nos gusta. Ustedes tengan cuidado de lo que dicen, cómo lo dicen, cuánto lo dicen. Y más aún si usted no tiene comprobación de eso, del hecho. O sea, todo esto es porque vive una sociedad infectada, nerviosa, angustiada, que no tiene paz. Y el que no tiene paz no puede dar paz. Así de sencillo. Ese es el mensaje que quería darles hoy, que Jesús no está negando en la servicialidad ni la hospitalidad de Marta. Pero una hospitalidad, una servicialidad que no está fundamentada en un acto que brota del amor, de la paz del corazón, no sirve de nada. Porque lo que hagas, ya recuerden que Marta ya estaba fastidiada. No te importa que mi hermana me dé la... Ay, Marta, la botaste ahí, la perdiste. La perdiste. Porque si eso lo hubiera hecho con tu corazón, como estaba tu hermana, no porque fuera una floja, sino porque se está retroalimentando el tiempo que desperdició sin haber escuchado a Dios. Por eso al Señor le encanta cuando un alma, después de haber perdido tanto tiempo, empieza a enamorarse de Él en la escucha de su palabra. Y esto es lo que nosotros vivimos en cada experiencia que se hace en Ciudadela, ¿no? Escuchar qué Dios quiere de ti, que nadie se pierda, que nadie se condene, que todos sepan que tienen una oportunidad de salvación. A estos sentimientos respondamos: Señor, he escuchado tu palabra, ahora envíame a servir, a hacer el bien como tú lo has hecho conmigo. Que así sea.